Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya depende de la hora en la que se encuentren viendo este video. Me presento, soy Luis Armando, estudiante del CBT número 4. Actualmente ejerzo la carrera de técnico en informática. Este video lo hago para apoyar a esa gente que es nueva iniciando en informática, principalmente con SQL Server. Este es un programa el cual nos ayuda a crear bases de datos avanzadas, alterarlas y modificarlas. Por ahora les enseñaré algunos comandos los cuales podemos utilizar para poder usar bien este mismo programa. Iniciaremos por lo básico, con lo cual es obviamente crear nuestra base de datos. Para nosotros crear nuestra base de datos necesitamos el comando create, que obviamente es para crear, y escribiremos database. Esto nos servirá para especificar al programa que queremos crear una base de datos. Después de esto tendremos que seleccionarla y ejecutarla. Claramente a mí me marcaron un error porque yo ya la tengo existente, como lo vemos por este apartado, en el cual se verá que ya está la base de datos. Este apartado de la izquierda, llamado Object Explorer, nos sirve para ver la información de las tablas y bases de datos que ya hemos creado. En este caso yo estoy viendo la de la base de datos escuela, con la cual podemos ver aquí las tablas como lo son las materias, las inscripciones y los estudiantes. Podemos ver diferentes tipos de tablas y más información sobre esta base de datos. Pero principalmente ahorita nos vamos a encargar de enseñar un poco más de cómo se utiliza. Después, una vez que ya hemos creado nuestra base de datos, tenemos que utilizar el comando use, el nombre de nuestra base de datos y ejecutarlo. Como vemos, el comando ha sido completamente exitoso. Y aquí arriba a la izquierda nos va a aparecer que ya estamos utilizando la base de datos de escuela. Recomiendo que siempre al terminar un comando escriban el punto y coma para asegurarnos de que se ejecute correctamente. Después, obviamente en una base de datos tenemos que tener una tabla para guardar la información. En este caso es la tabla de estudiantes con una llave primaria. Como vemos, utilizamos otra vez el comando create, pero ahora en este caso no utilizaremos database, utilizaremos table para especificar el programa que queremos una tabla. Escribiremos después el nombre de la tabla y pondremos nuestro paréntesis. Una vez que tengamos nuestro paréntesis, en el siguiente renglón escribiremos nuestra llave primaria. En este caso mi llave primaria es estudiantes ID, como lo vemos aquí. Este comando llamado int es un tipo de dato. En SQL existen diferentes tipos de datos, como lo son el int. El int principalmente son números, más que nada. No deja escribir letras, pero sí deja escribir grandes cantidades de números. Primary key es esto mismo para especificar que esta es nuestra llave primaria. Después tenemos como segunda columna el nombre con nvarchar. Nvarchar sigue siendo un tipo de dato, pero este nos ayuda a que creemos columnas que no sean de números, sino que sean de texto, como lo son los nombres. Y después de escribir primero el nombre de nuestra columna, el tipo de dato, escribiremos la cantidad de dígitos que puedan escribir dentro de esa columna, como lo de la información que se puede ingresar dentro de esa columna. Esto lo haremos con un paréntesis, el número de la cantidad que queremos, se cierra el paréntesis y en estos casos yo terminaría aquí la tabla. Pero si quieres que en tu tabla siempre se haya información y nunca se deje nada vacío, puedes utilizar not null, el cual nos va a ayudar a que en esa columna nunca falte información. Aquí también en la edad, como vemos, también es int porque son números. Utilizaremos not null para que esta no esté vacía. Después tenemos el grado. ¿Qué pasa cuando nosotros escribimos el último comando o la última columna?
Como vemos anteriormente, se utilizan comas para todas, pero cuando se escribe la última, esta ya no se utiliza ya que es el cierre de la tabla. Cerramos el paréntesis que abrimos para crear la tabla y ponemos punto y coma para finalizar nuestro comando. ¿Qué pasa cuando yo ya creé mi tabla y quiero asegurarme de que sí esté esa tabla? Nosotros utilizaremos el comando select asterisco from y seleccionamos nuestra tabla, que en este caso sería estudiantes. Si yo selecciono esto y lo ejecuto, podremos ver que me aparece mi tabla con el ID de los estudiantes, el nombre de los estudiantes, la edad de los estudiantes y su grado. Veremos que aparece con toda la información. Y se preguntarán cómo ingresamos esta información. Permítanme enseñarles. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es la tabla materias. Nosotros podremos ver si esta tabla está bien hecha utilizando el mismo comando de antes, pero ahora con el nombre de materias. Nosotros seleccionamos y se preguntarán qué significa select asterisco from. Select significa obviamente seleccionar y este disco se refiere a que vas a seleccionar todo lo de esa tabla. Y from se refiere de dónde o dónde va a tomar esa información. Como se los digo, el ejemplo estaría aquí en select asterisco from materias. Si yo lo selecciono, como veremos, va a seleccionar absolutamente todo lo de la tabla por el asterisco y nos va a enseñar todos los datos. Después tenemos en este caso las llaves foráneas, que como vemos tomarán referencias de los mismos ID que ya hemos visto antes. Obviamente todas las tablas siempre van a contar con una primary key. Así que como anteriormente lo hicimos, volvemos a introducir nuestro comando select series of from, ahora con inscripciones. Y veremos que vuelve a seleccionar todos los datos, todas las columnas. Y si se llegan a preguntar por qué aparece esta línea roja, esto es porque SQL nos apoya para saber en dónde tenemos errores. En mi caso el error está principalmente en el nombre de la tabla, porque yo ya tengo una tabla que existe con ese nombre. No puedes crear más de una tabla con el mismo nombre. El mismo SQL no te lo permite. Entonces para eso creamos diferentes tablas. Ahora, como les comentaba antes, si se preguntaban cómo insertar la información, necesitamos utilizar el siguiente código, que es insert into. Insert into nos va a ayudar a insertar la información en la tabla que nosotros queramos. En este caso, utilizo insert into para meter información a la tabla de estudiantes. Después abriremos un paréntesis en el cual escribiremos en el orden en el que hayamos escrito nuestras columnas los nombres, como lo son estudiante ID, después nombre, después edad y después grado. Cerramos nuestro paréntesis, obviamente con una coma entre cada palabra, y escribiremos el comando values. Values nos va a servir para darle un valor a estas columnas. Obviamente que las escribiremos conforme escribimos el nombre de estas mismas. Si por ejemplo escribimos primero el estudiante ID, utilizaremos primero el número de estudiante ID. Si después escribimos el nombre, escribiremos el nombre values. Le hacemos otra vez coma, edad, escribimos la edad, coma, grado y escribimos el grado en el que están. Como vemos, yo lo hice con 30 veces para que se dieran cuenta de más o menos cómo se vería ya una tabla con una buena información ingresada. Aquí yo utilizo select para que vean cómo es que yo ingreso estudiante ID. Podemos ver que el estudiante ID sí es el 1 como yo lo escribí,
El nombre, si es Juan Pérez, como yo lo escribí, le da también y el grado igual. Eso significa que nuestro insert y nuestro values estuvieron bien hechos. Aquí abajo veremos otro ejemplo de inserinto, ahora con las materias. Como vemos, también se inicia primero con la materia, con el inserinto, el nombre de la tabla, que es la que vamos a insertar la información, y el nombre de las columnas a las cuales vamos a insertar la información. Utilizamos nuestro comando values y podemos ver aquí donde están todos los datos que vamos a ingresar a estas columnas en la tabla. Volvemos a nuestro select, lo seleccionamos, ejecutamos y como podemos ver están organizadas como yo utilicé mi values. La primera matemática, la segunda literatura y así podemos ver que todo está correctamente. Al igual que con las descripciones. Después, si ustedes quieren generar una nueva hoja para poder seguir utilizando comandos, como vemos aquí, podemos utilizar New Query. New Query nos va a ayudar a crear una hoja en blanco, la cual no va a estar para ninguna base de datos. Como en esta, que está en la base de datos escuela, solo se podrán utilizar comandos en esa base de datos. Pero en New Query, como vemos, no está dirigida hacia una base de datos, está completamente hacia toda la computadora, o bueno, todo el SQL. Esto nos sirve por si queremos crear una nueva base de datos. Por ejemplo, si usted quiere crear una base de datos para el lugar que está trabajando y usted trabaja en un dentista, por ejemplo, o en un banco, puede utilizar los mismos comandos que ya le he mostrado antes, como lo son create database. En mi caso yo puse escuela, pero usted puede poner el nombre del banco. Use para utilizar esa misma base de datos. Create table, que podrían ser los clientes eh, que, que ingresan su dinero y poder tener un orden sobre este mismo. Si por ejemplo, en vez de el nombre de una materia, tenga el nombre del cliente, el dinero que tenga él ingresado en su cuenta y así. Otros comandos que también podemos utilizar en SQL son sum. Sum es una función la cual nos va a ayudar a sumar los valores de una columna específica. En este caso ya no estoy utilizando la base escuela, estoy utilizando la base de datos Norwin. Como lo ves aquí que está utilizando Norwin, incluso acá mismo nos aparece el nombre. Select sum unit price as total precious products from products. Nosotros seleccionamos, ejecutamos y como vemos sum inmediatamente nos suma todos los valores de unit price y nos los acomoda en una nueva columna, la cual tiene el nombre que escribimos anteriormente. Otra cosa, el comando as se tiene que utilizar, no es necesariamente utilizarlo, ya que si yo, por ejemplo, solamente utilizo mi from, vemos que funciona, pero la columna no tiene un nombre. Así que nuestro as funciona para ponerle un nombre a esa columna. Aquí vemos que nos aparece total, total y la suma de todos esos valores. Otro que tenemos es group by, que nos va a ayudar a agrupar los registros con valores idénticos en una o más columnas especificadas. Por ejemplo, select product ID, que sería como la columna, sum unit price, asterisco quantity, as total ventas por producto, from order details. Luego utilizamos group by product ID, seleccionamos, ejecutamos y vemos que inmediatamente los va a agrupar. Después tenemos los comandos join.
los cuales serían join o inner join, que son lo mismo. Estos son una operación que combina registros de una o más tablas en una base de datos y esta tiene diferentes tipos. Como vemos, aquí yo tengo mi select from orders, que en este caso ya no sería en esta base de datos escuela, ahora sería en mi base de datos Norwin, la cual podemos abrir en nuestro Object Explorer. Abrimos nuestras tablas presionando el símbolo de más y aquí podemos ver las diferentes tablas, que en este caso sería la de customers. Seleccionamos nuestro comando, ejecutamos y como podemos ver nos muestra aquí como ya devolvió todas las filas de la tabla de la izquierda y las filas coincidentes de la tabla de la derecha. Después tenemos right join. Este devuelve todas las filas de la tabla de la derecha y las filas coincidentes de la tabla de la izquierda. Y si en este no llega a haber una coincidencia, este inmediatamente lo devuelve a null en las columnas de la tabla de la izquierda. Vemos que en este caso serían orders. Aquí está. Nuestra tabla de orders. Seleccionamos. Y vemos como que están todas nuestras columnas de la fila de derecha devueltas y nuestras columnas de la izquierda con coincidencias. Como vemos aquí también se utiliza el null como mencioné antes si no llegan a haber coincidencias. Después tenemos el full join. Full join devuelve todas las filas cuando hay una coincidencia en alguna de las tablas. Devuelve filas de ambas tablas si no llega a haber coincidencias. Seleccionamos otra vez. Como vemos, los comandos no llegan a cambiar mucho, más que, como vemos aquí, es el full join, right join y el nombre de la tabla que vayamos a utilizar. Como podemos ver aquí, inmediatamente devolvió todas las filas que tenían una coincidencia y en las que no, también utilizó el null. Por último tenemos el cross join, el cual devuelve el producto cartesiano de las dos tablas, es decir, que combina cada fila de la primera tabla con cada fila de la segunda tabla. En este caso utilizamos select, disco from, products, que tenemos aquí, cross join, categories. Como vemos aquí, devolvió todas las tablas, el producto cartesiano de las dos tablas. Y vemos que ya está todo correctamente. Espero que este tutorial les haya sido de mucha ayuda, ya que sinceramente esto no llega a ser difícil, pero sí llega a ser un poco tardado, ya que como vemos se llegan a utilizar muchos códigos para crear cosas muy básicas como lo son una base de datos pequeña. Vemos que se llega a utilizar mucho texto, pero a mi experiencia, la verdad, esto no llega a ser muy difícil. Y para eso existen este mismo tipo de videos que nos pueden apoyar mucho si somos nuevos iniciando o incluso si ya llevamos un tiempo para repasar o apoyarnos con alguien que ya esté realizando estas actividades. Hasta aquí ha sido todo y les agradezco por su tiempo, su atención y espero apoyarlos en un próximo video.